En más de un 80% han aumentado las quejas contra los bancos, según la Superintendencia Financiera. Muchos ciudadanos y emprendedores dicen que no les prestaron ni un solo peso en esta crisis. Otros que los desembolsos de los créditos han sido pocos. Y unos más advierten que la refinanciación de las deudas y las cuotas se hizo. Hubo una especie de prorrogación de la deuda, pero que no hubo un alivio como tal. Simple y llanamente aplazaron el crédito y por eso además cobraron los intereses respectivos, como si el palo estuviera para cucharas. Mejor dicho, parece ser que terminaron haciendo todavía más negocio en medio de toda esta situación. Vamos a hablar de lo que han hecho o no los bancos en medio de esta pandemia, en medio también de esta dura crisis económica. El senador David Barguil, del Partido Conservador, ha sido pues, uno de los críticos y permanentes cuestionadores de la labor de los bancos en medio de esta crisis. Senador, buenos días, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Juan Diego, un saludo para usted y para los televidentes a esta hora de la mañana. Senador, quisiera comenzar con usted antes de ir con el vicepresidente corporativo de Asobancaria, el gremio de los banqueros, para hablar y preguntarle, ¿sí han estado los bancos a la altura en medio de esta crisis? ¿Cuál es su posición? Mire, por supuesto que no. Lo primero que hicieron los señores banqueros el año anterior, cuando ya estábamos en medio de la pandemia, fue distribuirse utilidades. Usted lo recuerda, eso fue un escándalo en el primer trimestre del año. Comenzaba Colombia incluso ya en la cuarentena que decretó el gobierno y los señores fueron y se distribuyeron utilidades. Luego anunciaron, después de exigirle por parte de los medios de comunicación, de todos los sectores políticos, de la opinión pública, de los ciudadanos de a pie, que dieran un alivio, que entendieran que mucha gente se estaba quedando sin empleo, que muchas empresas se iban a la quiebra porque estaba cerrada la economía y que necesitaban un alivio por parte de la banca. Incluso se les dijo en ese momento, Juan Diego, ustedes deben ser los más interesados en salvar a los empresarios, en salvar a las personas, porque si la gente se quiebra o se queda sin ingresos, luego no les van a poder pagar y van a terminar siendo arrastrados por esta crisis. Pero les entró por aquí y les salió por acá, Juan Diego. ¿Sabe qué hicieron? Vendieron esos supuestos alivios, esas supuestas ayudas como una gran panacea y no hubo ningún alivio. Lo que hubo fue un congelamiento por un periodo de 2-3 meses de la cuota, es decir, no la cobraron, pero lo que hicieron fue aplazar el pago de esa cuota, cobrando los intereses de ese periodo, sin bajar un solo peso de intereses. No bajaron ni siquiera la tasa. Sí. Es que fue vergonzoso. Entonces la gente terminó, luego de que se venció ese plazo, pagando mucho más porque se le acumuló la cuota, le corrían los intereses de ese periodo que estaba supuestamente congelado en el supuesto alivio y terminó la gente pagando muchísimo más. Y las denuncias que hay de muchos ciudadanos es que aplicaron estos congelamientos muchas veces sin autorización del usuario, cuando la gente de pronto no lo pedía o no lo necesitaba y terminó la gente pagando mucho más. Claro, ¿cuánta plata le giró el gobierno a los banqueros? Miren, el gobierno, la gran cantidad de recursos que utilizó lo hizo para tener un giro directo a los ciudadanos, es decir, en PAEF, en ingreso solidario, en devolución del IVA. Es decir, fueron en ingreso solidario más de 5 billones, en PAEF más de 6 billones, pero fue para la gente. Obviamente estos apoyos se dan a través del sistema financiero, ¿no? Es decir, a la gente se le consignaba en la cuenta a través del sistema financiero y el gobierno era quien pagaba, porque eso fue otra denuncia que se hizo, que no le fueran a cobrar a la gente porque al principio fue así, pero el gobierno asumió el pago. Y lo otro que hizo el gobierno con los banqueros fue, recuérdelo usted, dar garantías para los créditos de MIPYMES, de medianas y pequeñas empresas, porque no les prestaban, que esa fue la otra, a los medianos y pequeños no les prestaban. Entonces tuvo que el gobierno decir, a través de Fogafín yo pongo garantías. Y el Banco de la República también les bajó el encaje, bajó la tasa de interés con la cual le prestan a los banqueros, y esa disminución de la tasa de interés del banco, que es que les costaba menos a ellos la plata, nunca se la trasladaron a los usuarios. Usted vio que realmente no bajaron las tasas de interés como sí ocurrió en Chile. Juan Diego, en Chile hubo un gran acuerdo nacional. Banqueros, sector real de la economía, es decir, empresarios y ciudadanos y el gobierno y los chilenos, los banqueros chilenos dijeron durante la pandemia vamos a hacer una reducción de la tasa de interés. Hacían el congelamiento como aquí, pero redujeron la tasa de ese periodo. Eso sí es un alivio. Aquí no les dio la gana de bajar la tasa. Solamente en enero, según la Superfinanciera, hubo 14.000
217 quejas, de las cuales 11.512 fueron contra el sistema financiero. Y también advierte la Superfinanciera que esta es la lista de los bancos con mayor número de denuncias y quejas. La encabeza Bancolombia, le sigue Banco de Bogotá, Davivienda, el Scotiabank de Colpatria, el BBVA, Banco Popular, Banco de Occidente, Ave Villas, Banco Falabella. ¿Por qué hay tanto malestar entre los ciudadanos y se quejan permanentemente de que, así como cuando ocurrió que se necesitó ayudar a los bancos para que no quebraran por allá en 2000 y pico, ahora, en 1999, perdón, fue el asunto, ¿por qué ahora no ocurrió lo contrario? Así es. Y Juan Diego, la explicación te la da, usted acaba de dar muy claramente el dato del aumento de las quejas. Yo tengo en mis cálculos desde que empezó la pandemia, comparado con el periodo anterior, que es un 250%, no el 80 y tanto creo que es de enero. Tiene, claro, el acumulado es que el aumento de quejas por la pandemia fue de un 250% adicional. Y si usted mira de qué se trata, ahí encuentra la aplicación y la respuesta a su pregunta. Crédito de consumo o comercial y tarjeta de crédito. Entre los dos, Juan Diego, se llevan casi el 80% del total de denuncias de los usuarios. Es decir, por el crédito que tenían, y muchas veces, como le decía a usted, a la gente automáticamente le hicieron el congelamiento y el aplazamiento del crédito sin siquiera preguntarle o pedirle permiso. Lo propio ocurrió en tarjeta de crédito, y cuando le llegó la hora de pagar al usuario, le vinieron las cuotas acumuladas más todos los intereses de ese periodo, que supuestamente era un alivio y que supuestamente tenía, digamos, un beneficio, y nunca lo tuvo. De allí las quejas, de allí las denuncias de los ciudadanos. Andrés Felipe Rojas es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria y también nos acompaña a esta hora de la mañana para tener el otro punto de vista, la otra esquina, los banqueros, los bancos. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación en Noticias Caracol. La verdad no quisiera estar en sus zapatos, se lo confieso. Juan Diego, buenos días. Un saludo muy especial para ti, para el senador Barguil, Alejandra y a todos los televidentes que hasta ahora nos ven, nos escuchan. Los ciudadanos dicen, los banqueros mostraron su peor cara. Han sido caraduras en medio de esta crisis. ¿Qué responde usted? Pues Juan Diego, yo tengo que decir que estoy en desacuerdo y las cifras están un poco para corroborar esa posición. Mire, el sector financiero en el último año ha hecho un esfuerzo gigantesco en términos de generar alivios para los colombianos que ya tenían créditos anteriores al inicio de la pandemia, y también para generar créditos nuevos o alivios nuevos a quienes tenían ya o estaban teniendo dificultades económicas y requerían de un flujo de caja importante para poder afrontar la situación económica que estaba generando la crisis sanitaria. En ese sentido, mire, el 42% de la cartera hasta julio del 2020 fue sometida o fue beneficiada con algún alivio. ¿Qué quiere decir? Que se prorrogaron los créditos, se aplazaron el pago de muchas de esas cuotas. Y un poco para hacer ahí una precisión con respecto a lo que menciona el señor Barguil, que me parece importante, aquí el alivio no se trata de condonar las deudas o generar simplemente congelamientos de créditos para que no se paguen durante esos meses intereses por los mismos. Los alivios consisten básicamente en generar un flujo de caja, una mejor liquidez para que tanto personas como empresas puedan sortear la difícil situación que estaban viviendo. Entienda Juan Diego y a todos los colombianos que los recursos que administran los bancos no son de los bancos, son de todos los colombianos, de todos los ahorradores. En ese sentido, pues no se puede simplemente decir que no se pueden pagar las deudas, porque tampoco se podrían reconocer en ese sentido los intereses que se perciben también por cuenta de los mecanismos de ahorro. Entonces, básicamente, y es importante entenderlo, Juan Diego, porque ahí también parte un poco la razón por la cual hay tantas quejas y hay tanta confusión alrededor de los alivios, y es que estos estaban enfocados básicamente era para poder generar un mejor flujo de caja que le permitiera a las personas poder despreocuparse de su crédito y ocuparse de lo que realmente era importante en este momento y en ese momento, que era la salud, la educación, la alimentación. Entonces, en eso consistieron los alivios que generaron las entidades financieras. Nosotros hemos consultado la opinión de comerciantes, de ciudadanos, frente a esto, lo que está ocurriendo con los bancos, y esto fue lo que nos respondieron. En ningún momento, a pesar de tantas cosas que han sucedido, a pesar de las circunstancias que han habido para nosotros los comerciantes, yo nunca he sentido que me hayan brindado un alivio financiero.
Bueno, ¿y ha sentido algún apoyo durante esta pandemia de los bancos para solucionar problemas financieros que se le han presentado en su familia o en su negocio? Pues hasta el momento ninguno, todo, no ha habido flexibilidad, nada. La economía pues nos ha tocado sufrir, luchar y el gobierno no nos han parado en ninguna, ni el gobierno, ni el estado financiero, ni las entidades financieras, nada de eso. No, para nada, no he recibido ninguna clase de alivio durante toda esta pandemia. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda económica para solucionar problemas que se le han presentado financieramente durante la pandemia por parte de los bancos? No, de ninguna clase, de ninguna clase de alivio, de ninguna clase de ayuda, ni nada de eso. ¿Cómo ha hecho? Pues no, uno sobrevive por el trabajar diario de uno, el oficio, que ya uno lo conoce, ya ustedes saben más o menos. Antes me han habilitado unas tarjetas que no he pedido que me las habiliten y realmente pues me están perjudicando porque yo no estoy utilizándolas porque no hay actividades, económicamente no hay cómo hacerlo. Nos dieron 3 meses sin pagar, pero no quitaron el pago, ni bajaron intereses, ni nada. Solamente eso. Y ya después nos tocó volver a pagar. Pues por el momento no, que digamos. Solamente pues he recibido un subsidio de la devolución del IVA y es por medio de la vivienda, la Biplata, solamente eso. ¿Algún alivio económico para aliviar sus deudas por la pandemia? No, amigo, ninguno. Ningún banco, o sea, ni el gobierno ni particulares me han colaborado en ninguna ayuda durante la pandemia. Y en cuanto a sus créditos, las deudas que ya tienen, ¿algún alivio? No, pues por el momento pues no tengo créditos, entonces pues no han habido ningún alivio porque no había créditos. ¿Un alivio por parte del banco para aliviar un poco sus deudas en cuanto a los créditos? Sí, señor, claro. En los bancos donde me han hecho los créditos me congelaron 4 meses la vez pasada de la pandemia. ¿Siente que esa ayuda es buena o te cobraron más de lo que te congelaron? No, siguieron las cotas normal y muy buena la ayuda, claro, porque uno en ese momento pues no tiene el presupuesto para cancelar las cotas. Le juro, bueno, para ser justos, seguramente sí hubo gente a la que le llegó algún tipo de ayuda de los bancos y demás, ni más faltaba. No los expusimos aquí porque nuestros periodistas no los encontraron, pero para ser justos, eso tuvo que haber ocurrido. Pero aún así, la impresión generalizada, Andrés, es que realmente los bancos aquí no fueron lo que se esperaba. ¿Qué responderle a la gente que fue de pronto refinanciada en su deuda y no se le hizo un alivio de los intereses o simplemente se le aplicó automáticamente el beneficio? Sí, pero fíjese que esa última intervención de la persona que le consultaron si había sido beneficiada con algún alivio refleja un poco también lo que al final era la intención de todo lo que se generó en materia de beneficios y lo que la misma Superintendencia Financiera a través de las diferentes disposiciones normativas también habilitó, Juan Diego, y es que mire, el esfuerzo que se hizo desde el sector financiero para congelar o para aplazar los créditos, más de 224 billones de pesos, el 43% de la cartera, eso es importante. Y además, también tengo que decir, el crédito nunca paró de darse. Es decir, en medio de una crisis de dimensiones monumentales, la peor crisis económica que hemos tenido en los años recientes, el crédito no paró. Lo lógico hubiese sido que el crédito se hubiera contraído y aquí pasó lo contrario, creció 4.2% nominal en todo el año. Entonces, realmente sí hubo una disposición también de mayores recursos, hubo un esfuerzo del gobierno a través de la habilitación de líneas como las del Fondo Nacional de Garantías, donde se servía el gobierno como codeudor de muchos de los colombianos que seguramente no hubiesen podido acceder a créditos si no tuvieran ese respaldo. Y eso fue lo que permitió que el crédito siguiera irrigando la economía. Juan Diego, mire, si no hubiese sido así, seguramente el efecto económico de esta pandemia hubiese sido mucho más profundo. Y eso también de alguna manera hay que ponderarlo y hay que darle también el valor que se merece. Y yo quisiera hacer un énfasis también puntual en lo que ha sido el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que han tenido, por ejemplo, en el caso de las líneas de Fondo Nacional de Garantías, el 89%, 14 billones de pesos han sido colocados a pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí ha habido en realidad un respaldo y un apoyo y una respuesta al sector financiero para un momento donde los colombianos y las empresas lo han requerido, y la verdad es que el sector ha estado ahí para poder apoyar y seguir haciéndolo en medio de la reactivación. Y esa es la apuesta que desde el gremio y desde el sector estamos haciendo por que la reactivación parta a partir de la financiación y darle un poco más de vitalidad
y extensión a las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% del tejido empresarial de nuestro país y el 80% de los empleos, más de 16 millones de empleos tienen las MIPYMES. O sea que sí es importante también un poco resaltar esa labor. Pero es inevitable que esta pandemia quebró a miles y miles de pequeños, medianos y grandes empresarios. Si uno de estos emprendedores llegó a una oficina de un banco, quebrado, a decirle présteme, y el banco le dice que no, porque no tiene cómo pagarle, ¿no es injusto? Pues claro, mire, Juan Diego, de alguna manera la situación ha llevado a que miles de empresas y muchos colombianos se hayan tenido que ver enfrentados a una situación muy compleja económicamente, y eso es, digamos, algo que no podemos desconocer. Lo importante, Juan Diego, también acá es resaltar que de alguna manera tanto el gobierno a través de las ayudas como el PAEF, que lo mencionaba el senador Barguil, que es el apoyo al empleo formal, que ha permitido que más de 2 millones de empleados se puedan beneficiar y puedan mantener su empleo, como otro tipo de ayudas también que se han venido dando en materia de primas y colaboración, digamos, de apoyos al sector empresarial, pues eso también ha permitido que el impacto no sea tan profundo y que todavía hoy conservemos un tejido empresarial que sigue también un poco tratando de sobrevivir y sobrellevar todas estas medidas que se están tomando recientemente en materia de restricción de movilidad. Pero mire, le doy un dato. 88 de cada 100 solicitudes a las entidades bancarias son aprobadas. Es decir, tan solo 12 no son aprobadas. Eso lo que refleja es que sí ha habido por parte de las entidades financieras un estudio y una consideración precisamente de todos los criterios que usted menciona, para que puedan acceder pequeños y microempresarios a crédito y poder solventar de alguna manera bajo unas condiciones excepcionales, como por ejemplo son el periodo de gracia de 12 meses, es decir, usted toma un crédito y a partir de los 12 meses empieza a pagarlo. Eso de entrada es un muy buen beneficio, y créditos como esos se han dado ya inclusive a personas informales que en condiciones normales no pudieran acceder a crédito. Entonces sí ha habido realmente un esfuerzo por mantener ese tejido empresarial. Pero los bancos, una de las principales quejas es que los bancos son los que más han ganado plata, son los que más ganan, los que más rentabilidad obtienen. ¿Por qué no en esta ocasión, dejar de ganar tanto y contribuir un poco más al bienestar de la sociedad que está muy golpeada y afectada? Pues mire, Juan Diego, en realidad el sector financiero y el sector bancario puntualmente, que el sector bancario hace parte del sector financiero, no solamente es el único actor que está ahí, ha tenido unos niveles de rentabilidad que son aceptables, no son excepcionales, no es el sector más rentable de la economía. Eso si lo comparamos en términos de utilidad sobre patrimonio, que es lo que ponen los accionistas, no es el sector más rentable. Eso no quiere decir que no sea un sector que en los últimos años le haya ido bien. Claramente le ha ido bien. El senador Barguil hablaba de la repartición de las utilidades en el 2020. El 64% de las utilidades del año 2019 fueron retenidas por las entidades y capitalizaron a las entidades para poder tener más disposición de créditos. Mire, si no hubiéramos llegado con un sector financiero sólido y rentable, que ha sido precisamente producto de ese buen manejo que ha tenido este sector en los últimos años, no hubiésemos sido capaces de responder como se respondió a esta emergencia. Es así de sencillo. Es decir, tener un sector sólido, financiero sólido, es un activo que el país tiene que reconocer y además sobre el cual tenemos que seguir procurando mantener, Juan Diego. O sea, es importante tener un sector financiero sólido. Claro. Es Andrés Felipe Rojas, vicepresidente corporativo de Asobancaria, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Al senador Barguil también muchísimas gracias. Podríamos tener mucho más tiempo, pero bueno, no quiero que me reporten en Datacrédito. Solo un dato. El año anterior se ganaron 6.1 billones de pesos los establecimientos de crédito, Juan Diego, y nadie les estaba pidiendo que regalaran, solo que redujeran la tasa de interés durante ese periodo. Ellos lo que le pagan a la gente cuando ahorran. No, es que por tiempo ya me están aquí reportando en el Datacrédito que tenemos, pero aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, senador. De verdad, por acompañarnos a esta hora de la mañana. A usted, Andrés Felipe, realmente también muchas gracias por estar mostrándonos también el otro lado, la cara de los banqueros, en medio de este gran debate que hay en la ciudadanía y en las calles. Realmente los bancos han jugado un papel clave y fundamental cuando se les necesitaba en medio de esta crisis. La pregunta, naturalmente, ustedes la responden. 7:58 minutos.